Aleluya, gloria sea a Dios. Bien, hoy vamos a estudiar en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 2. Allí vamos a ver muchas cosas en ese versículo. Hay infinidades de revelación en ese versículo 1 del capítulo 9 de Lucas. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Gloria sea a Dios. Bien, ahí vemos que Jesús delega autoridad a su iglesia en ese versículo. Le delega autoridad y poder, porque el poder y la autoridad van de la mano, no pueden ir separados. Jamás pueden ir separados la autoridad y el poder. Entonces allí vemos que Jesús a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, dice, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. También les dio autoridad y poder a 70 más, que también eran discípulos de Jesús. Cuando regresaron esos discípulos que Jesús había enviado, miren lo que dijeron de la autoridad y el poder que Jesús le había delegado. Dijeron esto: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Está viendo? Para eso fue que Jesús les dio la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ellos volvieron con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Autoridad, poder. Tenemos que saber que tenemos autoridad en el nombre de Jesús y poder en el Espíritu Santo. Así es la autoridad y el poder en la iglesia de Jesucristo. Así como dice allí en la Biblia, de esa manera, no de otra. Porque hay cristianos que hablan tanto de autoridad como de fe, pero ficticiamente. Hay cristianos que hablan y dicen esto: por fe, hermano, por fe. No, la fe tiene una obra. La Biblia dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. La fe tiene una obra. De la misma manera, la autoridad tiene una obra. La autoridad fue delegada, pero tiene una obra. También la fe fue delegada a la iglesia, fue entregada a la iglesia para que la obtuvieran a través de la palabra, pero tiene una obra la fe. Así mismo es la autoridad, tiene una obra. Esta gente que se les delegó autoridad y poder, dijeron esto: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ve? Hay una obra de la autoridad. ¿Cuál es la obra de la autoridad que a ellos se les fue delegado? Que los demonios se sujetaban, porque para eso Jesús les dio autoridad y poder, para que los demonios se sujetaran, el diablo se sujetaran a ellos, ¿ve? A ellos, y sanaran enfermedades. Entonces vemos una obra. Así como la fe tiene una obra, la autoridad también tiene una obra. ¿Está viendo? Ok, todo el mundo cristiano puede decir: tengo autoridad, porque la autoridad fue delegada a la iglesia. Pero el asunto es: ¿estás caminando bajo la autoridad de Dios? ¿Estás operando en autoridad? ¿Ve? Esa es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Decir que uno tiene autoridad porque se le fue delegada, y otra cosa es si está operando en ella. Ahora, cuando una persona opera en autoridad, tiene obra, como estos discípulos del Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ve, tiene una obra.
de la autoridad. Entonces son dos cosas diferentes, de que la autoridad sea delegada y de que se opere en esa autoridad o se camine bajo de esa autoridad. Son dos cosas diferentes y todo cristiano tiene que entender eso. No hace mucho yo me puse a hablar con alguien y le expliqué acerca de lo que está sucediendo en el mundo, acerca de la pandemia, qué es lo que el diablo pensó para hacer eso y qué esperaba Dios para neutralizar al diablo en la pandemia, que era su iglesia. Pero ¿por qué no la hizo la iglesia? ¿Aló? ¿Por qué no lo hizo? Y yo dije que la iglesia no lo hizo porque no estaba caminando bajo la autoridad de Dios. Entonces parece que no le gustó mucho a las personas que yo le dije eso, pero eso es que la mente religiosa no puede aceptar la revelación de la palabra de Dios. Ese es el asunto. No puede aceptar la revelación de la palabra de Dios, la mente religiosa. Y yo lo entiendo que es así. Entonces, son dos cosas diferentes. Tener autoridad delegada y operar en ella o caminar debajo de ella. Dos cosas diferentes. Entonces, así es la autoridad y el poder de la iglesia, así como manifestaron estas personas que Jesús les dio o les delegó la autoridad y el poder. Ok, vamos a ver qué es autoridad. Bien, autoridad viene del griego exousia, de esa palabra griega. Ahora, exousia indica una licencia o derecho legal. Es la permisología que Dios le da a los creyentes para que usen su poder. De otra forma más sencilla, autoridad es un permiso que Dios le da a cada cristiano para que puedan usar su poder. Esa es la autoridad. Autoridad es un permiso, una licencia, y es un derecho legal porque viene de Dios. Entonces eso es autoridad. Lo repito, autoridad es un permiso legal, una licencia o una permisología también se puede decir. Entonces eso es lo que es autoridad, tener un permiso para usar el poder de Dios. También es el derecho legal delegado para ejercer señorío, teniendo como respaldo el poder. ¿Está viendo? Entonces, el poder respalda al que tiene autoridad. ¿Aló? Ahora, lo digo más claro, el poder respalda al que opera en autoridad. Porque el poder no va a respaldar al que no opera en autoridad. La autoridad le fue delegada a la iglesia, a cada cristiano. Le dije ahorita. Pero una cosa es que la autoridad fue delegada y la otra es que opere en ella o camine bajo la autoridad. Entonces, el poder respalda al que opera en autoridad. También el poder convierte a un cristiano en señor del diablo, porque si autoridad es el derecho delegado para ejercer señorío, señorío de señor, de dominar, de someter, entonces el poder convierte a un cristiano en señor del diablo, en tener dominio sobre el diablo, sobre los demonios, sobre toda cosa. Por eso que esta gente dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ve? Eso es tener señorío, ser señor de los demonios, del diablo. De decirle a un demonio, demonio, quédate quieto, vete, que él nos diga, sí Señor, y se va. Eso es autoridad. Operar en autoridad. Porque a operar en autoridad, el poder nos respalda, el poder de Dios. Y el poder convierte a un cristiano en señor del diablo. Tiene que tener muy claro la gente religiosa en la mente eso, para que pueda entender. Si tú vas a vivir toda la vida religiosamente, un conformismo del diablo de este mundo. Pablo dice que el conformismo es de este mundo.
Lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. El conformismo es de este siglo, de este cosmos, de este sistema. Entonces, tiene que ser así de esta manera. Porque si no es así, entonces las cosas están al revés. Porque hay cristianos que se les fue delegado autoridad que no someten a nadie, ni a nada, ni a ningún demonio, ni a nada. Siempre andan cabibajos. Cuando no es una cosa es otra. No hayan por donde meter la cabeza. ¿Está viendo? Y a ese se le fue delegado la autoridad. Pero ¿por qué no tiene donde meter la cabeza? ¿Por qué está de esa manera? Porque no opera en autoridad, aunque se le fue delegada. Y esa es la verdad. Y la verdad duele. Y esta enseñanza es una enseñanza de edificación, no de destrucción, sino para que las mentes religiosas sean clarificadas, transformadas por la renovación de esos pensamientos. Ahora, mire esto, Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que todo el que ha recibido al Espíritu Santo tiene ese poder. Tiene ese poder. Y recuerde de que autoridad es la licencia o derecho legal o la permisología o el permiso que Dios le da al cristiano para que use ese poder. ¿Qué poder? El que recibió cuando el Espíritu Santo vino a él. Ese poder que lo delega, que se puede usar por causa de la autoridad, ese poder está dentro de cada cristiano. Allí dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo cristiano, hoy en día la mayoría, el 99% de los cristianos tienen el Espíritu Santo. Porque así, bueno, así que todo el que ha recibido el Espíritu Santo tiene ese poder o ha recibido ese poder. ¿Sí? Ese poder. Ese poder es el que convierte a un cristiano en señor del diablo. ¿Por qué? Porque la autoridad, que es el permiso de usar ese poder, se lo permite para que pueda usar. ¿Y por qué se convierte en señor del diablo? Porque el poder que es Dios, que ese es el poder que nosotros tenemos, es el que domina totalmente al diablo. Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. De manera que cuando un cristiano opera en autoridad y manifiesta ese poder, los demonios tiemblan. Tiemblan. Tiemblan porque sí tiemblan. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Ajá. Entonces, vemos eso allí. Muy claro. Aquí no hay discusión alguna. La autoridad le fue delegada a la iglesia. Esto es a cada miembro del cuerpo de Jesucristo. De otra forma, a cada cristiano. Pero el asunto es que cada cristiano tiene que operar en autoridad porque se le fue delegada. De otra forma, tiene que caminar bajo la autoridad. No es porque se le dio la autoridad, ya la tiene, ya funciona. No es así. No es así. Es como el que acepta a Cristo. Acepta a Cristo, entró en la salvación, pero no tiene la salvación definitiva. Jamás, no. La salvación definitiva es hasta lo último por la fe. Y la fe es por la palabra. Así que todo el que se convierta a Jesucristo tiene que desarrollarse en la fe por la palabra para que pueda obtener la salvación definitiva en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Las cosas de Dios no son así automáticas. Automáticas las toma la mente religiosa.
la mente religiosa no está renovada para tener una transformación. Ajá, esa es la verdad. Ok, vamos a ver el poder, ya que dije que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos ese poder está en nosotros, en cada cristiano. En cada cristiano está ese poder, en ti, en mí, en todos los cristianos está ese poder. Y ese poder, para poder usarlo, tiene que ser con un permiso, una permisología, una licencia. Esa licencia o permiso se llama autoridad. Pero no por tener ese permiso delegado o esa autoridad delegada, esa licencia, permisología, nosotros podemos usar ese poder cuando nosotros nos vengan en gana. No, no, querido hermano. Eso tiene sus principios bíblicos. Así es. Entonces vamos a ver el poder. La primera palabra griega que se aplica para poder es dunamis. Eso viene de dinamitas, de explosión. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 19. Dunamis es la habilidad general, que es el poder, para realizar algo por encima de toda fuerza del enemigo. Ese es el poder. Lo repito, dunamis es la habilidad general para realizar algo por encima de toda fuerza del enemigo. Es decir, que el poder que se nos fue dado a nosotros, que es el mismo poder de Dios, tiene la habilidad, la fuerza de estar por encima de la fuerza de Satanás, por encima de la fuerza del reino satánico. Tiene esa habilidad de realizar cosas, de hacer cosas por encima de la fuerza del enemigo de Satanás. Por eso que esta gente, lo vuelvo a repetir, dijeron esto: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenían una licencia, un permiso de usarlo. De manera que ellos estaban operando en autoridad porque se les manifestó el poder. Entonces, como el poder de Dios es la habilidad general para realizar algo por encima de toda fuerza del enemigo, entonces este enemigo, el diablo con su demonio, hacían presión, pero el poder que tenían los discípulos, que es el que tenemos nosotros, estaba por encima de la fuerza de Satanás y de los demonios, de manera que los demonios se sujetaban a ese poder que estaban en esos discípulos. Ajá. Cuando operamos en autoridad, el poder comienza a hacerle presión a la fuerza del diablo de una manera tan fuerte que retrocede obligatoriamente. Santiago 4:7 lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice en terror, según la versión esta, en terror, según la versión original, huirá en terror, asustado, amedrentado, cuando uno se somete a Dios y resiste al diablo. Cuando operamos en autoridad, ¿verdad? Ahora, más adelante vamos a ver cómo se opera en autoridad. Lo vamos a ver. ¿Cómo se opera en autoridad? Entonces, cuando operamos en autoridad, el poder comienza a hacerle presión a la fuerza del diablo de una manera tan fuerte que retrocede obligatoriamente. Lo repito otra vez, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros en terror. No hay tal cosa que tener autoridad, o no hay tal cosa que operar en autoridad y hacerle presión a la fuerza del diablo y que él no retroceda. ¿Está viendo eso? Tiene que retroceder. Ahora, si no retrocede es porque no se está operando en autoridad, aunque fue delegada. Porque una cosa es ser delegada y otra cosa es operar en ella. Tienes que entender eso, hermano y hermana, para que la mente religiosa sea renovada y así puedas tener una transformación y puedas hablar bien y no cometer error
con esto, con la palabra. Porque se nos dice en Timoteo, carta de Pablo a Timoteo, que tenemos que usar bien la palabra de verdad para que no nos avergoncemos delante de Él cuando estemos en el tribunal de Cristo. Esa es la verdad. Entonces, cuando operamos, lo vuelvo a repetir, y es muy necesario que lo repita 100 veces, cuando operemos en autoridad, el poder comienza a hacerle presión a la pandemia, que es la fuerza del diablo, de una manera tan fuerte que tiene que desaparecer de la tierra. Aló, obligatoriamente, dice la Biblia, tiene que desaparecer de la tierra. Pero ¿por qué no desaparece de la tierra? Aló, vive Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago lo dice muy claro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene que huir si se opera en autoridad, porque sí. Es como, hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, andando por fe. ¿Pero por qué me dice eso? No, porque tengo 3 días que no como, pero como por fe. No, hermano, la fe te hace comer. La fe tiene una obra, así es la autoridad, tiene una obra. Tiene una obra. Es un poder, el poder este que se nos fue dado, que es el poder de Dios, es un poder irresistible. No se resiste, por eso es que el diablo no lo puede resistir y huye en terror. No se doblega ante nada. Es un control o dominio sobre las cosas. Este poder, al igual que la autoridad, solo puede ejercerse en fe. En fe. Y allí nos quedamos para decir algunas cosas. Al igual que la autoridad, solo puede ejercerse en fe. Este poder, al igual que la autoridad, solo puede ejercerse en fe. En fe. De manera que no hay autoridad sin fe. No hay autoridad sin fe. ¿Está viendo? Entonces, ¿cómo se opera en autoridad? En fe. La autoridad fue delegada a la iglesia, a cada cristiano. Una cosa es ser delegada y otra cosa operar en ella. Entonces, ¿cómo se opera en autoridad? En fe. Porque el poder, al igual que la autoridad, solo puede ejercerse en fe. Entonces, ¿cómo se opera en autoridad? En fe. Y si se opera en autoridad en fe, entonces no hay autoridad sin fe. En otras palabras, no hay permiso para usar el poder de Dios si no tiene fe. Aleluya, vive Cristo. ¿Cómo lo está viendo? Lo repito, no hay permiso, ni permisología, ni derecho legal para usar el poder de Dios sin fe, porque la fe es la clave para la autoridad. Ahora le voy a decir algo, le voy a poner este ejemplo. Cuando alguien va al ejército, ¿verdad? Son nuevos, comienzan a darle instrucciones teóricamente y después la práctica y todas esas cosas, instrucciones. Ahora, esas personas nuevas no se le puede entregar un fusil, no se le puede entregar un tanque para que lo opere, no se le puede entregar un avión, no se le puede entregar una bazooka, no se le puede entregar aparato de eso de lanzar misiles. ¿Por qué no se le puede entregar? Porque no saben cómo hacerlo. ¿Por qué no saben cómo hacerlo? Porque no tienen el conocimiento necesario para poder operar eso y lanzar eso correctamente. ¿Y por qué no tienen el conocimiento necesario? Porque son nuevos. Son nuevos. De manera que no se le puede dar, aunque están en el ejército y tienen derecho legal de usar todo ese armamento, no se le puede entregar eso hasta que no tenga un conocimiento. Recuerde de que la fe viene por el conocimiento de la palabra de Dios.
no tienen un conocimiento. Por eso no se le puede entregar, porque imagínese usted, una persona nueva que no sabe manejar un fusil, le dan un fusil y le viene el enemigo a ver si el fusil, el seguro pasado, y viene el enemigo para matarlo y él disparando y no sabe cómo disparar porque no sabe dónde está el seguro, lo mata el enemigo, lo mata el enemigo. O si sabe dónde está el seguro, se le da un fusil a una persona nueva o un tanque o una bazuca, no sabe el estrago que hace esa persona. ¿Está viendo? Entonces, en lo espiritual es lo mismo, es lo mismo. Cuando uno se convierte en Jesucristo, inmediatamente se le delega la autoridad. Se le delega autoridad. ¿Y qué es autoridad? El permiso de usar el poder de Dios. Pero tanto este poder, al igual que la autoridad, solo puede ejercerse en fe. De manera que una persona recién convertida no se le puede permitir que use el poder de Dios porque no tiene la suficiente fe para hacerlo. Porque el poder de Dios es manifestado por la fe. ¿Está bien? Si no tiene fe, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Porque son hijos de Dios? No, el poder de Dios, según los principios de Dios, se manifiesta por la fe. Por eso que no hay autoridad sin fe. De manera que no hay permiso para usar el poder de Dios sin fe. Si no hay fe, Dios no le permite a las personas usar su poder. ¿Por qué? Porque sí es un principio que es eterno, que para poder mover el poder de Dios tiene que ser con fe. Si no es fe, no se puede mover el poder de Dios. No por una autoridad delegada, no, sino por esa autoridad tiene que ser manifiesta por fe. Ajá. Por fe. Entonces, esto aclara la mente de los religiosos, porque hay personas todavía que tienen religión en la mente. Entonces, de esa manera se opera en autoridad, cuando se opera en fe. Cuando hay fe, entonces Dios le da el permiso al cristiano de usar su poder y comienza a hacerle presión a la fuerza del diablo, comienza a sanar enfermedades como hicieron los discípulos, a hacer milagros y a echar fuera a los demonios. Pero de verdad, no es que dice, no, yo tengo autoridad y echo fuera a los demonios. ¿Dónde están los demonios que echaste fuera? No, yo tengo autoridad para hacer milagros y sanidades. ¿Dónde están las sanidades y los milagros? Aló. Dunamis indica el poder, la fuerza, fortaleza inherente. Esto es innata, congénita o inseparable en Dios. Este poder no se segmenta, no retrocede, ni se rompe, no se retira hasta no lograr su cometido. Por eso es que cuando la iglesia se levanta en ese poder, la pandemia retrocede despavoridamente. Aló, te lo repito otra vez. Este poder no se segmenta, no retrocede, ni se rompe, no se retira hasta no lograr su cometido. Por eso es que cuando la iglesia se levanta en ese poder, el mundo satánico retrocede con sus cosas. Aló. Ajá. Vive Cristo. Poder es fuerza que nos permite hacerle presión a la obra del enemigo hasta destruirla sin que ésta tenga alguna opción a vencer o a volver otra vez. Eso es para las mentes religiosas, para que se le componga esa mente. Y usted, si está aquí, si ha venido de otra iglesia, ya debe estar renovado ya en esa mente. Deje esas ideas que trae preconcebidas de otra iglesia, hermano, por favor. Vamos a avanzar, vamos a quitar eso de la mente. En el nombre de Jesús, te lo digo con amor, ya estamos en los últimos tiempos. De manera que todos los creyentes tenemos el permiso de parte de Dios, eso es autoridad, para atacar y vencer las obras del diablo indefectiblemente. Pero no todos operan en esa autoridad o permiso. ¿Por qué? Porque para operar en esa autoridad o permiso que Dios nos entrega para usar su poder, tiene que ser en fe. Y no todos caminan en fe. No todos
caminan en fe. Y esa es la verdad. No todos caminan en fe. Entonces, el que se escucha a la persona que yo hablé y dije el asunto de la pandemia y eso, para que pueda entender eso. Ajá. Delante de mí no vaya a hablar cosas que no estén correctas, porque yo lo voy a captar, escúcheme bien, y por prudencia yo no te voy a decir nada al momento, pero te voy a corregir por la palabra, porque con eso es que se corrige, con la palabra. Con la palabra. La segunda palabra griega es kratos, para poder. Esta palabra indica poder o fuerza, fortaleza, manifestada o exhibida. ¿Ve? Manifestada o exhibida. El poder se manifiesta o se exhibe. El poder no es como muchos dicen de la fe. Hermano, ¿qué le pasa? Hermano, aquí tenemos 3 días que no como, que no consigo nada, tengo dificultades, pero por fe como y por fe voy ando en victoria. Pero la fe tiene una obra, hermano. ¿Cuál es? De que tú comas y que la dificultad se vaya. ¿Ves? Entonces, una fe que no manifiesta la obra, bueno, esto también es así. Si la persona dice operar en autoridad, entonces tiene que manifestar o exhibir el poder, que es la habilidad general de realizar algo por encima de toda fuerza del enemigo. Eso, tiene que manifestarse, tiene que ser manifiesto, exhibido el poder. No, eso es como la fe. Esta gente dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí está el poder exhibido, ahí está el poder manifestado. Se está viendo. Ajá, se está viendo. Jesús, cuando estaba predicando, tenía un poco de gente, ya tenían 3 días sin comer nada, 3 días sin comer nada. Y Jesús tuvo compasión de ellos y dijo: no los envío, porque si los envío así, en ayuna, a lo mejor pueden desmayarse. Denle vosotros de comer. Después de 3 días, por la fe, Jesús los hizo comer. Por la fe, ¿ve? Es que la fe tiene una obra. El poder se manifiesta, es exhibido. Es lo que manifiesta la palabra kratos. Entonces, el kratos es la fuerza que se manifiesta o se exhibe. Es la fuerza que se manifiesta o se exhibe. Kratos. Así es. Entonces, tenemos que saber y reconocer que eso es así. Entonces, el kratos es la fuerza que se manifiesta o se exhibe. Lo triste de todo esto es que muchos cristianos, teniendo todo ese poder adentro, no lo manifiestan. Y algunos ni siquiera lo saben, no lo manifiestan, teniendo delegada la autoridad. Ahora, ¿por qué no lo manifiestan? Porque no operan en autoridad, teniendo delegada la autoridad. Y no operan en autoridad porque no operan en fe, porque la autoridad se manifiesta o es legal por la fe, para que se use el poder, porque el poder no se puede mover sin fe. Esa es la razón, queridos hermanos, esa es la razón. Ok, la tercera palabra de poder es ischius. Esta palabra también indica poder y tiene que ver con el poder en acción. Poder sin ser manifestado no es fuerza, no es poder. Igual que la fe, fe sin obra no es fe. Poder sin ser manifestado, sin ser exhibido, no es poder, no es autoridad. Y eso es evidente, eso está claro.
La revelación está clara, clarísima está. Poder en acción puesto sobre el creyente para que lo manifieste. Ese poder no es dado para lujo, ni para tenerlo enterrado. Ese poder es dado para manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta? Por la fe. De manera que la autoridad se hace vigente por la fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? Por la palabra, dice Romano. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, oír la palabra de Dios, alimentarte todos los días con la palabra de Dios, porque tú eres un ser tripartito que fue creado en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. De manera que tienes que alimentar tu espíritu y alma y tu cuerpo también. Pero nada más alimenta tu cuerpo por el espíritu y el alma. ¿Qué de ellos? Pobrecitos si no le das comida. Ok. Seguimos. La cuarta palabra para poder es energía. Esta palabra se usa cuando el poder ha sido liberado para llevar a cabo la destreza del poder. Ponga cuidado esta palabra, estas expresiones. Para lograr su propósito sin ninguna posibilidad de defecto. ¿Aló? Ajá. Sin defecto. Así que el poder tiene que ser liberado para que cuando se libere se manifieste y se exhiba. Y cuando eso sucede, se entiende claramente que esa persona está operando en autoridad. Y también se entiende que está operando en fe. Ajá. ¿Cómo se libera el poder? El poder del Espíritu se libera por fe, hablando la palabra de Dios. ¿Cómo se libera el poder? Entonces, el poder del Espíritu se libera por fe, hablando la palabra de Dios. La acción de confesar libera el poder de Dios en el creyente. Ajá. Cualquiera puede tener la cabeza llena de versículos bíblicos, pero si no se le ha revelado en el Espíritu y acciona en ellos, de nada le sirve. Eso es religión. La autoridad tiene que verse. ¿Y cómo se ve? Cuando el poder se libera y se exhibe y se manifiesta. De esa manera se ve. Jesús le dijo a Lázaro que había muerto: ven fuera. ¿Se quedó adentro Lázaro? No, vino afuera. Mire eso, ven fuera, una orden de autoridad. ¿Está bien? Una orden de autoridad, ponga cuidado. Ven fuera, Lázaro, ven fuera. Una orden de autoridad. Diga conmigo, una orden de autoridad. Esta confesión de autoridad o orden de autoridad tuvo la capacidad de levantar de entre los muertos a Lázaro, porque fue una orden de autoridad. Y se vio de que Jesús operaba en autoridad, y que si operaba en autoridad, operaban en fe. ¿Por qué se vio? Porque Lázaro salió, el poder de Dios se liberó, se manifestó y se exhibió en Lázaro cuando salió. Vive Cristo para siempre. Amén. ¿Está viendo? Vive Cristo para siempre. Entonces, cuando uno habla la palabra de verdad creyendo, desmenuza el poder del diablo. Por eso la Biblia dice que la unción pudre el yugo y lo rompe. Al hablar la palabra en fe genera poder y funciona. Y punto. El poder de Dios no se doblega ante nada ni ante nadie.
Ujú. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el poder de Dios hace huir al diablo en terror. Cuando un cristiano sometido a Dios confiesa la palabra y resiste, esto no se doblegará ante nada. El que se debilita es el hombre, pero el poder de Dios no. Dice la Biblia que Abraham no se debilitó en la fe. Así tenemos que ser nosotros la iglesia, no debilitarnos en la fe, para que ese poder se manifieste, y este poder no se doblegará ante nada ni ante nadie. El que se debilita es la fe del hombre. Ajá. Esa es la verdad. Ahora, Cristo nos delegó toda autoridad y poder para llevar a cabo su obra. Como creyentes tenemos una responsabilidad ante Dios para conquistar al mundo. No hay nada en él que no podamos tomar. Así es. Así es. Todas las partes podemos tomar cuando se opera en fe. Todas. Tenemos que ir por todas partes, porque tenemos un llamado de llevar el evangelio mundial. Entonces yo digo que después de la pandemia vamos a ir a Falcón, a Mérida, a Carora, a Trujillo. Entonces uno por allá dice, no, eso no es de Dios. De Dios no eres tú, eres del diablo lo que eres tú. Eres un hijo del diablo, una hija del diablo. Ajá. Porque uno está llamado a llevar el evangelio mundialmente, primero en Jerusalén y después para toda Judea. Dice de esta manera, mejor dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Jerusalén primero, Venezuela, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, vive Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera. Entonces, tú no puedes decirme a mí, porque la directriz se la da Dios al hombre de él, al hombre de Dios es que le lleguen las directrices, no a ningún anciano, ni un diácono, ni una diaconística, ni a un nadie. Al hombre de Dios es que le llega la directriz. Dios dirige al pueblo a través de su hombre, de más nadie. Quítese eso de la mente, esas cosas preconcebidas religiosas que tiene en su mente. Aquí todas las directrices se las da Dios al hombre de él, al pastor. Todas las directrices me las da Dios a mí, no a nadie más. Ese es el orden de los principios de Dios. Y si lo tienes equivocado o torcido, bueno, quítatelo y coloca ese principio verdadero. Que esa es la verdad. Estamos llamados a llevar el evangelio en el mundo entero. Primero en Jerusalén. Vive Cristo. La Biblia dice lo siguiente, ponga cuidado. Para Dios todo es posible. Todo. Mateo 19:26. Allí lo dice. Pero también dice, refiriéndose al creyente, al que cree, o si puedes creer, o al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. ¿Por qué dice de Dios, para Dios todo es posible? Y para el creyente dice, al que cree, o si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque el creyente o el cristiano no siempre cree. Entonces se le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Entonces, esta es la verdad. Tenemos que renovar la mente
cambiar los pensamientos para ser transformados, para poder hablar bien y no hablar cosas que no son de la palabra de Dios, no hablar de la autoridad como no es. Recuerde los amigos de Job, lo que hablaban en contra de Job y las maravillas que hablaban de Dios, y Dios le dijo que no habían hablado lo correcto de él. Escúcheme bien, no se habla por pensamientos humanos, no se habla por caprichos humanos, no, se habla por revelación que uno conozca. Y se conoce por revelación, y cuando se conoce por revelación, entonces se habla esa revelación de manera que se habla por revelación. ¿Qué dijo Jesús? Que él no hablaba por su propia cuenta, él hablaba lo que veía hacer el Padre, lo que el Padre le decía que dijera. Queridos hermanos, hermanas, que me escuchan esta enseñanza, y esta iglesia también, especialmente esta iglesia, no se habla por capricho humano, no se habla por pensamientos preconcebidos, se habla por revelación. Lo que no se sabe no se puede hablar, lo que no se conoce no se puede hablar. Pero la gente, todo lo que le enseña, sea verdad o sea mentira, lo hablan enseguida. Y esto es un conflicto grande, sea verdad o sea mentira, porque hay gente que le predican y le predican la palabra como no es, y lo creen, lo creen. Hay personas que le predican la palabra verdadera, la palabra como es, y no lo creen. Es un conflicto grande. Jesús dijo en una ocasión, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es mía o del Padre. ¿Ve? Jesús lo dijo en una ocasión. Entonces, estas grandes verdades acerca de la autoridad nos responsabilizan ante Dios y ante los hombres para vivir en total victoria en Cristo y diariamente producir evidencia de los frutos de la fe, porque a producir evidencia de los frutos de la fe se está produciendo evidencia de los frutos de la autoridad, porque no hay autoridad sin fe. Y el fruto de la fe o el fruto de la autoridad es la manifestación del poder de Dios, la exhibición del poder de Dios. Y esa es la verdad. Y lo tenemos allí adentro, ese poder. Y te lo vuelvo a recordar, querido hermano. A la iglesia se le fue delegado toda autoridad. Jesús dijo en una ocasión esto: toda potestad, esto es autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos. ¿Ve? Nos dio la autoridad a la iglesia, nos delegó la autoridad a la iglesia. Pero una cosa es que nos delegó la autoridad, toda potestad, y otra cosa es que si operamos en ella, porque la autoridad es el permiso que Dios le da a la iglesia para que use su poder y así sea señor del diablo y someta todas las cosas. Pero si no hay fe, no hay autoridad manifestada. Yo tengo autoridad, eso no es así, yo tengo autoridad. Sí se te delegó autoridad, pero si no operas en ella, no puedes manifestar el poder de Dios. La evidencia de que estás operando en autoridad es la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. No, yo tengo autoridad. Sí tienes autoridad delegada, pero el asunto es, ¿operas en ella? ¿Cómo es eso? Operar en autoridad es operar en fe, para que el poder de Dios, que para eso fue que nos dieron la autoridad, que eso significa permiso de usar el poder de Dios, se manifieste. Esa es la verdad. Y ese poder está en nosotros, está dentro. Mire lo que dice Juan en esta versión. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Ve? Y el pasaje de Hechos que yo le dije ahorita, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces el poder está en nosotros. ¿Por qué Dios nos delegó autoridad antes de que viniera el poder? Porque la autoridad es el permiso de usar el poder. Y como Dios quiere que nosotros usemos su poder, entonces Él delega autoridad antes de que viniera el poder en esa persona, en ese cristiano. Porque cuando se convierte a Cristo, al mismo instante no se recibe el Espíritu Santo. Es decir, cuando se convierte a Cristo no se recibe el Espíritu Santo. Cuando se convierte a Cristo se recibe la vida eterna para salvación. Después del minuto que se recibe la salvación o se recibe a Cristo, del minuto en adelante puede recibir al Espíritu Santo. Entonces se le delega la autoridad a toda aquella persona que se convierta a Cristo. La autoridad, que es el permiso de usar el poder de Dios. ¿Qué poder? El que trae el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, cuando llega a la persona. Entonces ese poder está dentro de nosotros. Tenemos autoridad legada y tenemos ese poder que podemos usar con el permiso, que es la autoridad, para que se manifieste. Pero esa autoridad opera es en fe. No hay autoridad sin fe. De manera que para que podamos manifestar el poder de Dios, para que haya evidencia de que operamos en fe, tenemos que manifestar el poder de Dios. Entonces, estas cosas no es como cualquiera cree. Tenemos autoridad, hermano, para pisar al diablo y los demonios. Tenemos autoridad delegada, pero no todos operan en la autoridad. Son dos cosas diferentes y tienes que entenderlo y aceptarlo, porque ese es el principio verdadero de Dios. Esa es la revelación de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta por fe. Todo lo que hace el poder de Dios es por fe. No hay tal cosa de que el poder de Dios se manifieste sin tener fe. No. Los milagros, las sanidades y someter al diablo y los demonios, como allí dice, es por fe. Por fe. ¿Y cómo lo va a someter? Con el poder, que es el que se libera por fe. Como el poder de Dios es el que hace Señor al cristiano del diablo, entonces lo somete. Eso es así. No hay otra cosa que sea distinto a esto. Jamás. No hay otra cosa. Tenemos que ser diligentes en estudiar. Tenemos que ser humilde, manso para escuchar la palabra de Dios. Ajá. Pero si tu mente está religiosa, vas a creer que esto no es así, sino como tú piensas. Si sigues pensando así, a la larga te va a perjudicar. A la larga. Y esa es la verdad de Dios. Yo sé dónde yo estoy montado y para dónde yo voy. Porque sé el riesgo y el peligro que yo tomo si me desvío, y nunca me desviaré, porque el Espíritu Santo siempre me guiará a toda la verdad y nunca me dejará desviar de la verdad. Así que yo busco la verdad
verdadera de Dios, que valga la redundancia, o la palabra verdadera de Dios, la palabra revelada por todos los medios que vengan, para dártela a ti, iglesia, para que tú camines bajo la autoridad de Dios, o para que tú camines en autoridad o operes en autoridad y el poder de Dios sea exhibido y manifestado para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que esto es una comida oro con salsa de plata y de piedras preciosas. Así que recíbela en el nombre de Jesús para que puedas prosperar todos tus caminos y todo te salga bien. Estamos bendecidos, hermano, en victoria. Vamos en avance.